muchísimas gracias, Cristian. Y primero que nada, lo mismo, agradecerles a ustedes por haberme invitado. Hace tiempo que no estoy en Calcic. Recién cuando hablabas y presentabas me acordaba que la última vez que fui fue cuando fue las Olimpiadas de Brigadas, un día de invierno de muchísimo frío, que estuvimos todo el día. Me acuerdo que estábamos tomando examen a los brigadistas, tomando los exámenes teóricos. O sea, esa fue la última vez que fui a Calcica, así que espero que este año, cuando termine la pandemia, volver. Está muy mal, hace mucho que no vas entonces, pero no importa, está bien, te vamos a estar esperando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que están escuchando estuve viendo las inscripciones para ver principalmente las preguntas y el perfil de la gente que nos iba a estar escuchando hoy, y vi que hay muchos conocidos, muchos amigos, muchos profesores, digamos. Vi que estaba por ahí Rodolfo Leza, Diego Fórmica, que son gente querida y que me han enseñado muchísimo de todo lo que hoy vamos a presentar y de todo de toda esta profesión. Bien, de lo que vamos a hablar es de el análisis de riesgos en plantas industriales. La verdad es que el análisis de riesgos es un tema que es muy amplio, es interesante, es realmente apasionante y cuesta mucho, para los que nos gusta mucho, nos divierte, nos gusta estudiar, nos gusta como seguir especializándonos, contarlo en poco tiempo, por supuesto. Entonces, lo primero que les dejo es mi mail, porque sé que va a haber consultas por ahí puntuales, consultas que no lleguemos a resolver en esta hora o en este tiempo de charla. Yo no estoy viendo ahora el chat, pero cualquiera que sea la consulta que tengan, me pueden escribir, mismo si hay consultas muy puntuales. Yo traté de representar todas las consultas dentro de la presentación en una etapa de preguntas, o sea, las copié y las pegué a todas las que mandaron cuando se inscribieron, pero hubo algunas que, o por muy específicas, o porque realmente no entendía a qué se refería la pregunta, quizás porque tenemos que conversar sobre el tema, no las pude responder. A esa gente les voy a responder específicamente, y al que no lleguemos a alcanzar hoy, me escriben sin ningún problema y está mi mail. Bien, ¿cómo nos vamos a...? Bueno, esta es una presentación de Lea, que acá lo importante, o con lo que siempre me gusta empezar, es con cuál es nuestra misión, o sea, cuál es la misión de Lea, que es la de contribuir con nuestras tareas a detectar y evitar que los riesgos afecten a los clientes y a la sociedad. Y en realidad todos los análisis de riesgos que hacemos, las diferentes técnicas que usamos, los productos que vendemos, por qué nos capacitamos, las capacitaciones que damos, todos los servicios que nosotros damos a nuestros clientes están bajo este paraguas. A veces parece como una frase hecha, pero realmente no lo es, y ahora cuando empecemos a meternos en cada uno de los productos, vamos a ver que apuntan a esto. Primero, siempre a detectar, y después a ver cómo los evitamos. Sí, bajando los riesgos, o sea, bajándolos de alguna manera, transfiriéndolos, vamos a ir viendo eso. Bien, ¿cómo nos vamos a organizar antes de entrar en la parte de introducción? No tenemos mucho tiempo, como decíamos antes, la idea es que sea una presentación entre 30 y 40 minutos. Vamos a hacer una introducción donde elegí 3 puntos principales para hablar. La verdad es que hay muchísimo, que es estas definiciones, que son definiciones importantes para... O sea, la verdad es que hay muchísimos especialistas y gente que esto lo conoce muy bien, pero me pareció importante empezar con esto, con definiciones, con cuáles son las etapas del análisis de riesgos y cuál es la evolución, ¿sí? Esos son los 3 puntos de la introducción. Después vamos a ver algunos productos o técnicas. Muchas de las preguntas hablaban de qué técnicas podemos usar para hacer análisis de riesgos. Bueno, las técnicas son las técnicas de análisis de riesgos, como cualquier técnica, es como una caja de herramientas, donde va a depender de qué herramienta usamos, depende de lo que tengamos que hacer, lo que necesitemos o a lo que queramos llegar. Entonces, por eso es importante irlas conociendo, saber cuáles son más generales, cuáles son más particulares, y entonces vamos a ver cuál podemos usar en caso de ser necesario. Y por último vamos a hablar un poquitito más de actualidad. Igual vamos a ir mechando cuando hablemos de los productos y de las diferentes técnicas,
cómo estamos trabajando hoy en pandemia, cómo nos está resultando el trabajo remoto, qué tipo de proyectos estamos encarando y cuáles son las ventajas, desventajas, y cuál es nuestro consejo o dónde nosotros vemos que se puede agregar valor mediante el análisis de riesgos en este momento. Bueno, para comenzar, ¿con qué es el riesgo? Nosotros siempre que hablamos de riesgo, hablamos de los riesgos que, si se materializan, generan una pérdida, generan un daño, ¿no? De riesgos especulativos. Entonces, acá tenemos una definición que es una amenaza que se determina en función de intensidad y frecuencia. Y esta definición es súper importante, porque de acá para adelante, cada vez que hablemos de riesgo, vamos a hablar de eso, de cuál es la intensidad, o sea, cuánto daño me puede causar un riesgo, una amenaza, y con qué frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia es la posibilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, dentro de esos dos ejes nosotros vamos a tener que trabajar, vamos a tener que clasificar, vamos a mapear los riesgos para después tomar decisiones, ¿sí? El tema de amplitud de riesgos lo puse también porque cuando hablamos de riesgos siempre es difícil hacer una lista de cuáles son los riesgos más importantes a ver. O sea, eso va a estar definido por el alcance del análisis que queramos hacer. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que esos no son los únicos riesgos o amenazas a los que nos vamos a exponer. Hay muchísimos riesgos que están ocultos o que son indirectos y que nos cuesta analizarlos en primera instancia. Entonces, por eso es tan importante hacer un análisis profundo de riesgos donde, o sea, con un método determinado para poder realmente mapear de forma clara. Porque, o sea, si cualquiera de todos los que nos está escuchando ahora pueden, o sea, empezar a hacer una lista de los riesgos que piensa que tiene su industria, su fábrica o su establecimiento, pero hay muchísimos más riesgos que son indirectos, que no nos imaginamos o que son consecuencias, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las etapas del análisis de riesgos? Lo primero, o sea, esto sirve para todos los productos, para todos los servicios que nosotros hacemos, o sea, cada vez que hacemos un análisis de riesgos, cada vez que agarramos una técnica, estas son las etapas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajamos en análisis de riesgos es identificar los riesgos. Se dice que si uno empieza a profundizar en uno de los riesgos, empieza a hacer la evaluación de uno de los riesgos antes de identificar todos los riesgos a los que estamos expuestos, podemos perder como la visión del bosque, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no identificamos, por ejemplo, un riesgo de la naturaleza, un riesgo de un equipo particular, un riesgo de explosión en un equipo, cuando comenzamos a analizarlo, después por ahí lo que seguimos haciendo es evaluando el riesgo, por ejemplo, de incendio y viendo cómo lo vamos a mitigar, cómo lo vamos a prevenir. Digo, nos empezamos a enfocar muchísimo en los riesgos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, con una mirada muy amplia y con métodos bastante concretos, identificar todos los riesgos. Eso es la parte más importante. Luego de eso, lo que vamos a hacer es, para cada uno de esos riesgos que identificamos, poder evaluarlos, poder ver la frecuencia y la intensidad con que se pueden dar. En algunos casos vamos a ver, cuando los evaluamos, cuáles son sus ventajas y desventajas, depende el alcance del análisis de riesgos. Pero lo importante es poder hacer una evaluación, y poder clasificarlos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a evaluar los riesgos, vamos a tener riesgos que son graves, que nos pueden traer consecuencias grandes, o sea, después vamos a ver la frecuencia con la que ocurren, y otros que nos pueden traer consecuencias que podemos soportar. Esto es importantísimo, porque cuando los empezamos a clasificar, lo que vamos a ver es cuáles, como organización, como empresa, como individuos, estamos dispuestos, por un lado, a enfrentar, y por otro lado, cuáles vamos a poder enfrentar. Entonces esto lo que nos va a traer como consecuencia es el paso número 3, que es la mitigación o prevención, es cómo vamos a actuar frente a esos riesgos que tenemos. O sea, siempre vamos a tratar de prevenirlos. Es importantísimo haberlos evaluado y haberlos registrado, porque si no, o sea, son muy pocos los riesgos, y más cuando hablamos en instalaciones industriales, donde los riesgos son muy específicos y específicos de cada actividad. Entonces, para mitigarlos vamos a necesitar armar un proyecto concreto. La parte de prevención es importantísima y cada vez se trabaja más en todas las industrias en prevención. Realmente
acá aparece el iceberg que veíamos en la filmina anterior, donde decíamos, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos a un riesgo, hay otros riesgos que son consecuenciales, riesgos que están ocultos, que quizás no los pudimos evaluar, y si se efectiviza, si se materializa ese riesgo, vamos a caer realmente en una pérdida mucho mayor de la que teníamos prevista. Luego lo que vemos es si vamos a tener retención o transferencia de riesgo, si nos vamos a querer quedar con ese riesgo o lo vamos a transferir. O sea, ejemplos de transferencia de riesgo pueden ser tercerizar el proceso, un proceso que para nosotros tiene mucho riesgo, que no tenemos las condiciones o que no podemos soportar ese daño en caso de que se dé, o podemos transferirlo al seguro, por ejemplo. ¿Sí? Esos son dos ejemplos. Bueno, y después el paso 5, que es súper importante, es que toda esta identificación de riesgos es dinámica. O sea, no sé si es una buena o una mala noticia. Para los que nos gusta analizar riesgos es una buena noticia porque nos permite siempre poder seguir analizándolos y mejorando esta rueda, ¿no? Pero es muy dinámica y por eso es que hay tanta gestión de análisis de riesgos, ¿sí? Porque los riesgos van cambiando, o sea, hoy todos lo conocemos, van cambiando, se van presentando, entonces lo que tenemos que ir haciendo es controlando las diferentes variables para ver cómo se mantienen. O sea, cuáles se mantienen y cuáles no. La evolución de los riesgos, este es el tercer punto que elegí para la introducción, porque me parece que une todos los puntos de análisis de riesgos y es a donde todos los que somos analistas de riesgos nos estamos enfocando hoy en día. O sea, hace años, todos, cuando hacíamos análisis de riesgos, nos enfocábamos en cuál era la maquinaria, ¿sí? Y cuando veíamos qué maquinaria tenía, sabíamos qué nivel de riesgo tenía. Hoy en día la maquinaria está súper estandarizada, y esto se ve, o sea, un ejemplo, que es una industria que nos marca muchas de las reglas de riesgos, porque es una industria que controla muy bien sus riesgos, es la industria aeronáutica. Hace años, nosotros, dependiendo a qué avión nos subíamos, sabíamos si era seguro o no era seguro. Hoy en día todas las aerolíneas acceden a la misma, o sea, tienen los mismos aviones, tienen Boeing, o sea, cuando fue el accidente de Boeing, separaron Boeing por todas las aerolíneas, no tiene que ver con que sean aerolíneas de primer nivel o no. Entonces, ya el equipo no nos dice nada, ¿sí? No nos dice si hay riesgo o no hay riesgo. ¿Por qué? Porque hay una globalización en el acceso a maquinaria, lo mismo pasa con las bombas de incendio, lo mismo pasa con tipos de cañerías, digo, o sea, eso está estandarizado. Entonces, ¿en qué seguimos analizando? Seguimos analizando los programas de gestión, la gestión de mantenimiento, por ejemplo. Aún con mismas máquinas, la gestión de mantenimiento cambiaba el nivel de riesgo de un establecimiento. O sea, no era lo mismo. Por ejemplo, el mantenimiento que se hacía a un equipo de incendio en una refinería que el que se hacía en una plástica, ¿sí? No porque sea refinería y plástica, sino porque era diferente, porque teníamos diferentes gestiones de ese mantenimiento. Entonces, empezamos a evaluar mucho la gestión de mantenimiento. Y hoy en manufactureras, por ejemplo, en la Argentina se sigue analizando muchísimo eso y en Latinoamérica. Se analiza mucho la gestión de mantenimiento. Pero lo que estamos viendo, o sea, acá dice que esto era lo que se analizaba hasta el 2000, realmente es lo que se analiza en ciertas industrias hasta el 2000, hay otras industrias donde seguimos analizando la gestión de mantenimiento, por ejemplo, y toda la gestión de todos los sistemas de gestión dentro de una industria. Pero lo que empezamos a ver es que eso también se empezó a estandarizar, y que hay, o sea, por ejemplo, para los sistemas de incendio tenemos NFPA 25, y que diferentes industrias pueden acceder al mismo sistema de gestión. Entonces los niveles de riesgo, o sea, si nos dejamos llevar por ese tipo de análisis, decimos, bueno, entonces el nivel de riesgo bajó para todos, pero vemos que sigue siendo diferente, aún donde tienen mismas máquinas, mismos sistemas de gestión, hay niveles de riesgo diferentes. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y acá es el punto donde hoy se está haciendo muchísimo foco, o sea, cualquiera que esté en una inspección de cualquier tipo de análisis de riesgos hoy, va a ver que se hace muchísimo foco en la cultura de seguridad, en el factor humano. ¿Por qué? Porque los que toman decisiones frente a los sistemas de gestión, frente a las máquinas que están estandarizadas, son las personas. Entonces, la capacitación que tengan las personas,
la tranquilidad, el nivel, o sea, la tranquilidad o el nivel de estrés. O sea, si han estado expuestos a simulaciones frente a eventos. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una planta donde todas las semanas simulaban un evento diferente y tenían que actuar en su sistema para ver cómo apagaban las máquinas, cómo operaban, y siempre les iban cambiando algún tipo de variable dentro del sistema. Bueno, a esto es a lo que se está apuntando muchísimo, a ver cómo es el factor humano, quiénes son las personas que deciden, qué experiencia tienen, si cumplen con un perfil de puesto, si hay un perfil de puesto armado para ese puesto. Ahí es donde estamos haciendo muchísimo foco, porque realmente vemos que los cambios de riesgo hoy en día vienen por ahí. Volviendo al ejemplo de la industria aeronáutica, nos ha pasado de ver, o sea, equipos, por ejemplo, el de Germanwings, donde era un equipo que el equipo era muy bueno, el sistema de mantenimiento era muy bueno, y la persona era una persona, o sea, aparentemente la persona que piloteaba ese avión era una persona depresiva, que tenía problemas, y lo chocó contra, o sea, y llevó a que la nave tenga un accidente. Bueno, a ese tipo de eventos es a los eventos en los que nos estamos enfocando muchísimo en el análisis de riesgos. Ustedes dirán, ¿cómo se hace? Bueno, hay todo un sistema y hay todo un método para analizar, y si están, como les decía antes, si están en cualquier inspección de análisis de riesgos, van a ver que a la parte de mantenimiento de la de factor humano es realmente donde se hace más énfasis, porque lo demás son datos que se pueden analizar, que los que estamos trabajando todo el tiempo, no sé, en una planta de oil and gas, en una refinería, en una planta de tratamiento de crudo, en una planta de generación de energía, en una plástica o donde sea, podemos saber, dependiendo del tipo de máquina, qué protecciones tiene, qué protecciones no tiene, cuán riesgosa es o no. ¿Sí? Bien, esto respecto a la evolución de riesgos. Y acá vienen las herramientas. Yo acá lo que hice fue un resumen de los principales productos o las principales técnicas con las que estamos trabajando en análisis de riesgos hoy, desde LEA junto con toda la oficina técnica. Y lo primero es la evaluación integral de riesgos. ¿Sí? Vamos a ir hablando. Esta presentación, como decían, va a quedar. Cualquier pregunta puntual que tengan de su industria respecto de estas técnicas, me la hacen llegar a mi mail, no hay ningún problema, y la presentación va a estar colgada, así que les van a quedar el resumen de las diferentes técnicas. Cuando hablamos de evaluación integral de riesgos, hablamos de mapear absolutamente todos los riesgos, ¿sí? Vamos a ver según el alcance, sino, o sea, fijamos un alcance, pero es hacer un mapeo integral. Acá lo que me pareció más representativo es copiarles una matriz donde tiene ciertas conclusiones o sea, una matriz de riesgos de un análisis integral que estamos haciendo y que tiene varias conclusiones. La evaluación de riesgos, o sea, después la podemos hacer para, no sé, el mercado de seguros en un informe de análisis de riesgos, para una industria particular, para un parque industrial o para una ciudad, ¿sí? El alcance, o sea, uno tiene que fijar el alcance y después el método es el mismo. Nosotros lo que vamos a ver van a ser los diferentes enfoques, los umbrales de impacto, donde vamos a ver cómo categorizamos. Eso es algo que uno se tiene que poner de acuerdo, tiene que definir antes de arrancar cualquier análisis de riesgos, y después es trabajar, es investigar, es analizar, bueno, y es seguir cualquiera de los análisis, perdón, de las técnicas, del método que elijamos, ¿sí? Pero realmente la evaluación integral lo que te da es un mapeo para ver todos los riesgos. Nosotros algo que estamos viendo mucho es que muchas veces se va a técnicas mucho más puntuales, como puede ser, no sé, por ejemplo, un análisis de atmósferas explosivas, donde lo que se va a hacer cambiar un equipo o adecuar un equipo, y se hacen inversiones sin antes haber hecho un análisis previo, un análisis integral, y esto lo que te conlleva es a que quizás estás invirtiendo en algo que realmente no te baja el riesgo general de la planta. Lo importante de la evaluación integral de riesgos es que lo que nos va a dar va a ser cómo estamos frente al riesgo en general, y después nos va a permitir tomar decisiones de inversión. Decisiones de inversión, de política de riesgos, de apetito de riesgos, hasta dónde estamos dispuestos nosotros a acceder, a
enfrentarnos a ese riesgo, a quedarnos con esos riesgos, ¿sí? Bueno, acá tenemos, o sea, el mapa es, después las hipótesis se pasan a números, se pasan a probabilidades, a diferentes rangos, y nos da una matriz de este estilo. Después teníamos el tema de las políticas corporativas de seguridad. Este es un tema que es súper importante, que depende en general de la alta dirección de cualquiera de las empresas, y define la prioridad que le vamos a dar a ciertos riesgos, y define el criterio con el que vamos a tomar esas decisiones. Porque si no, lo que terminamos haciendo es tomar decisiones dependiendo el momento o dependiendo la proactividad de cada sector, y eso lleva a que quizás seguimos haciendo inversiones, seguimos haciendo trabajos, pero no bajamos realmente el riesgo, no bajamos nuestra exposición. ¿Por qué? Porque no tenemos un criterio, porque no hay realmente una prioridad marcada para cómo encarar el tema de riesgos. Entonces acá están, o sea, los principales beneficios, pero lo que dice una política corporativa de seguridad es principalmente cuál es nuestro apetito de riesgo, o sea, nuestro apetito o nuestro criterio hasta dónde, hasta qué riesgo nosotros vamos a estar dispuestos a tomar o podemos tomar, ¿sí? Y en base a eso después vamos a tomar las decisiones de transferir, de aminorar, o sea, cuando los analicemos vamos a ver qué hacemos con cada uno de los riesgos. De la matriz anterior, una de las conclusiones que sale, que es simplemente otra representación, acá traje un ejemplo de un vía que nosotros hicimos hace poco, o sea, te los marca todos en una matriz. Entonces, los que están con el círculo rojo son donde nosotros deberíamos actuar primero. Y muchas veces no son tan intuitivos. En este caso, hoy revisando para poner algún caso puntual en la presentación, recordaba que esta era una planta alimenticia en Bolivia, y una de las hipótesis que tenía mayor riesgo era la que tenga un problema el pozo de agua. Era una planta alimenticia, imagínense la importancia del agua en una planta alimenticia. Y si tenía un problema el pozo, se desmoronaba el pozo y no podían sacar agua, el acceso al agua era por pozo y tenían un único pozo, la planta estaba cerca de 1 año y medio sin operar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían que, hacer el otro pozo, tenían que esperar la aprobación del parque industrial, de la municipalidad del lugar, y realmente llevaba cerca de 1 año y medio a aprobar ese pozo. Entonces, sin aprobar ese pozo no iban a poder operar. Entonces ahí imagínense, una planta parada 1 año y medio, ¿y de cuánto es la inversión? ¿De cuánto estamos hablando en hacer un pozo de agua? No es una inversión enorme, ¿sí? O sea, no recuerdo, creo que, o sea, era muy baja la inversión, y eso lleva a tener un riesgo, o sea, a poder prevenir un riesgo que es que una planta esté parada 1 año y medio, ¿sí? Y eso lo lográs haciendo un buen análisis de riesgos, o sea, con un método concreto, donde se pudo mapear. O sea, uno ahí lo que ve es, bueno, uno de los servicios más importantes es el agua. Bueno, ¿de dónde viene? Tenés un único pozo. Si se te rompe ese pozo, ¿qué pasa? Bueno, y así, o sea, digo, doy un ejemplo concreto y sencillo, simplificado, digamos, pero eso es a lo que se llega. Bueno, después tenemos los estudios HACCP y DHA, que son 2 estudios, 2 herramientas para identificación de riesgos. O sea, el perfil de personas que está acá los conoce y los conoce muy bien. Son análisis que nosotros recomendamos realizar. O sea, la diferencia entre HACCP y DHA, en realidad el DHA se utiliza en plantas que trabajan con polvos. Lo que buscamos analizar ahí es la explosión y el incendio por polvos combustibles. Es muy similar, se trabaja con nodos, se trabaja con hipótesis, y dentro de los beneficios o dentro de las ventajas que tiene, además de las ventajas propias de la herramienta, es que expone a todo, o sea, las sesiones son muy parecidas entre un HACCP y un DHA, todo el equipo se tiene que juntar, analizar los riesgos entre nodo y nodo, y eso lo que hace es sensibilizar también a la gente frente a los riesgos que tiene un proyecto, una línea de producción o lo que sea, ¿no?
Y esto, o sea, sirve muchísimo para trabajar de ahí en más, o sea, para tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones de hacer un estudio más específico en algún sector, y mismo para capacitar al personal. Entonces, estos son otras dos herramientas, dos técnicas que son muy importantes en la parte operativa de análisis de riesgos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos cómo identificar, cuál es la metodología de un DHA. Realmente los DHA o sea, es una metodología nueva que se usa para identificar peligros, como les decía, en industrias con polvos combustibles. Por eso fue que colgamos toda la metodología para que quede clara, y es muy, muy similar al HACCP. Después tenemos estudios de alcance, ¿sí? De alcance de consecuencias. Un estudio de alcance de consecuencias lo que hace es estimar las consecuencias, o sea, se hace una simulación de algún evento particular, puede ser de un proyecto, de una instalación que esté operando, para ver los niveles de consecuencias sobre los bienes, sobre las personas, sobre el medio ambiente. O sea, nosotros lo que vamos a analizar van a ser las consecuencias, vamos a simular diferentes eventos, simular un incendio, simular una pérdida de combustible, simular una nube de gas. Todo esto se hace con un software particular, donde se tienen en cuenta muchas variables, o sea, se tienen en cuenta variables particulares de los productos y las instalaciones, y también del lugar, ¿sí? El tipo o sea, de clima que existe, los vientos preponderantes, ¿sí? Acá tienen dos ejemplos de cómo se muestra una simulación de hipótesis, ¿sí? Bien. Otro de los puntos que habíamos nombrado como técnicas importantes de análisis de riesgos es la preplanificación de emergencias. Que la preplanificación de emergencias es un estudio que ayuda a controlar eventos potencialmente catastróficos. Nosotros acá lo que vamos a analizar, y tenemos creo que un ejemplo más adelante, o sea, lo que vamos a analizar el comportamiento de una instalación frente a diferentes hipótesis. Les vamos a poner probabilidad y vamos a ver cómo vamos a actuar en cada caso. Entonces, lo que nos permite, como veíamos en esta filmina, es analizar realmente todos los sistemas de extinción, la logística, la gente, cómo va a actuar frente a un evento de este tipo. Y esto lo que nos permite es adelantarnos a un montón de acciones que muchas veces, o sea, por no hacer un buen análisis de comportamiento, una preplanificación de cómo vamos a actuar frente a una emergencia, o sea, lo que nos permite es ver realmente, o sea, qué cambios necesita la instalación, qué inversiones, o qué cambios necesita la acción que nosotros vamos a tomar frente a un evento de ese tipo. Un ejemplo que tenemos en la Argentina es uno de los incendios más grandes que tuvimos en refinerías, fue hace unos años en la refinería de Ensenada, donde la brigada de incendio de Ensenada tiene preplanificadas todas sus acciones. Entonces, cuando ellos supieron exactamente dónde estaba, y seguramente hay alguien en el público que lo puede contar con mayor detalle, dónde estaba el incendio, ellos supieron exactamente qué hacer en ese momento. Si no, o sea, durante la noche, con muchísima agua, porque era una situación de inundación dentro en la zona de La Plata, realmente era muy difícil actuar, y la verdad es que, o sea, ellos tenían clarísimo, sabiendo dónde estaba el incendio, qué era lo que tenían que proteger, de qué manera, por dónde tenían que entrar, o sea, sabían exactamente qué pasos seguir, ¿sí? Bien, lo vimos. Después tenemos otra técnica que es el ATEX, o la clasificación de atmósferas explosivas, que como muestran estos gráficos, estas son las consecuencias que da sobre un plano, y que lo que apunta a la clasificación de atmósferas explosivas es adecuar equipos e instalaciones, ¿sí? O sea, acá lo que se hace es un análisis de procesos de las instalaciones, se analiza dónde puede haber riesgo de explosiones justamente por atmósferas de gases o polvos, y lo que se va a dar es un listado de todos los equipos y cómo
cómo tenemos que, o sea, qué condición tienen que cumplir esos equipos para ser adecuados. Bien, después tenemos la parte de ingeniería de red contra incendio, que si bien no es un análisis de riesgos en particular, es una de las consecuencias que en general salen de los análisis de riesgos, porque el evento de incendio es un evento que realmente tiene un impacto altísimo, si bien tiene una probabilidad baja, tiene un alto impacto, un alto daño sobre las instalaciones. Entonces, fue por eso que pusimos el tema de la ingeniería de agua contra incendios, ¿sí? O sea, cuáles son los puntos de diseño. Y después, por último, teníamos que es un análisis cuantitativo de riesgos, que un análisis cuantitativo de riesgos, lo que nosotros buscamos ahí es armar líneas o curvas de isorriesgo y ver, o sea, dependiendo la tolerancia que nosotros tengamos como empresa, que hayamos puesto en nuestra política de seguridad, nuestra política de gestión de riesgos, ver qué consecuencias pueden tener eventos dentro de nuestra planta y qué efecto pueden tener sobre las personas. El QRA apunta a ver cuántas muertes podemos tener por diferentes eventos. Acá tenemos cuál es la metodología, cómo se van a ir. Digo, todos estos métodos tienen metodologías súper puntuales que podemos entrar en cada uno de ellos y ver, pero en general están bien explicadas. Me pareció que no era necesario entrar en este detalle. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un mapa de riesgos. Esto es en Uruguay, del último QRA, uno de los últimos QRA que hicimos, y donde se ve claramente las diferentes curvas de isorriesgos, ¿sí? Después acá uno busca cuál es el riesgo que está dispuesto a tolerar y va a tener que actuar en las instalaciones para adecuarlas a que la consecuencia sea ese riesgo. Bien, vamos a ir con algunas preguntas que teníamos previstas, no, que nos mandaron. Bueno, Diego y Walter preguntaban sobre las memorias del curso y si iban a tener el material. Eso sí lo van a tener, como dijo Cristian antes. Va a estar colgado de la página de Calci, que después me corregirá exactamente de dónde, pero el material va a estar. Después teníamos a Diego, bueno, a Giancarlo, Maximiliano, Carlos, Javier, Ernesto y José, que preguntaban sobre matrices de riesgo, metodologías. Bueno, esto tiene que ver, o sea, y diferentes tipos de análisis de riesgos. Es lo que hablábamos antes. ¿Qué método es más recomendable? Depende, en realidad, que sea lo que necesites evaluar. Mi recomendación es empezar siempre por un análisis integral de riesgos para tener mapeados los riesgos y después realmente decidir en base al riesgo que querés asumir o no, o al riesgo que tenés, dependiendo del tipo de planta, es en ir a un análisis como puede ser un DHA o un QRA o el análisis específico que sea. Pero siempre empezar por un mapeo general de riesgos. Cuando preguntaban por lo de la matriz de riesgos, ahí en realidad deberíamos, o sea, les propongo que me escriban para ver una matriz de riesgos para qué necesitan, pero la matriz de riesgos es adecuar con frecuencia e intensidad, o sea, dentro de esa matriz de frecuencia e intensidad poder colocar los diferentes riesgos. Después sí, por ahí es importante ver qué riesgos vamos a analizar en esa matriz, ¿sí? Más que la matriz en sí. Sí, depende de cada industria y del alcance que le quieran dar. Bien. A ver. Después teníamos Miguel Ángel, que nos preguntaba: me gustaría tener mayor conocimiento sobre el análisis de riesgo industrial basado en el almacenamiento de combustibles para la aviación en un aeropuerto. Bien, ahí para el análisis de riesgos de combustible, yo lo que te recomiendo, Miguel Ángel, es
analizar una norma particular para ese tipo de riesgos. Por ejemplo, en NFPA lo podés encontrar en la 30 y creo que la 407 es la que va justo para lo que son combustibles de aviación. Es buscar una norma que se adecue exactamente a lo que vos necesitas. Podemos hablar de riesgos particulares sobre el almacenamiento de combustibles. Para eso, o sea, de combustibles en general, porque no conozco la instalación o qué aeropuerto es. Creo que están los datos de la empresa, después me puedo poner en contacto con vos, pero ahí lo que tenemos que ver es ver tema de diques, ver tema de espumas, qué tipo de tanques son, qué capacidad tienen, qué flujo hay, qué válvulas tenemos para seccionar, conocer un poquitito más la operación. Después Diego nos preguntaba sobre riesgos en la industria frigorífica. Es una pregunta, o sea, similar a la anterior. Yo ahí también lo que recomiendo es ir a normas específicas o a circulares técnicas. Nosotros en nuestra página, que ahora en la próxima Filmina les puse una dirección donde hay circulares técnicas y hay una específica de frigoríficos, donde ahí tenés un buen análisis de puntos específicos para la industria frigorífica. Asimismo, el primer riesgo que se me viene de la industria frigorífica es el tipo de construcción. En general, por un tema de mantener la condición de temperatura y humedad que necesitan, tienen muchísimo aislante y el aislante en general es combustible, o sea, el aislante que se usa por practicidad y precio y muchas veces por accesibilidad es combustible. Ahí tenemos poliuretano expandido, poliestireno expandido, entre chapas, expuesto o no, de diferentes formas, y ese es un gran riesgo para la industria frigorífica. ¿Por qué? Porque hace que la propagación, por ejemplo, de un incendio sea altísima. Después tenemos otros riesgos por ejemplo, de los productos, son productos alimenticios y eso tiene o sea, gran responsabilidad sobre la sociedad, pero bueno, digo, nos podemos extender un montón, habría que ver específicamente la actividad, así que de nuevo, o sea, el que me quiera escribir para seguir conversando sobre eso, no tengo ningún problema. Bien, después Luciano preguntaba, me interesa mucho el tema de análisis de riesgos y toda la actividad que se lleva adelante. A ver, esto se me tapó. Llevada adelante por los seguros. ¿Qué certificación es necesaria tener para poder trabajar en el área? Depende en realidad. O sea, lo que se necesita es ir certificando diferentes capacitaciones. No hay capacitaciones particulares, sí hay muchas que la verdad es que van acreditando conocimientos, pueden ser dentro de NFPA o dentro de diferentes entes que capacitan. Nosotros damos capacitaciones, pero quién te las va a avalar cada una de las empresas, pero depende del trabajo que necesites, va a ser qué capacitación necesitas. Mi recomendación en ese punto es realmente estar muy al tanto de todo lo que son boletines informativos y circulares técnicas, además de normativa. Y por otro lado, leer mucho de siniestros, que por eso fue que la junté con la pregunta de Yolanda, que hablaba de cuáles son los pasos a seguir. Sí, que es parecida, pero en realidad no está tan en tema. Pero hablaba de siniestros. ¿Cuáles son los pasos a seguir ante un siniestro? El análisis de riesgos llega hasta el punto de analizar los riesgos, ¿sí? Estamos antes de un siniestro. ¿Cuáles son los pasos a seguir ante un siniestro? Depende. Lo primero o sea, se supone que en una empresa uno tiene un plan de continuidad de negocios donde se abarca desde el ataque a la emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es poner a salvo las vidas, o sea, la evacuación y la puesta en seguridad de las personas, de los equipos, y después es ver cómo hacemos para volver a la actividad lo antes posible. O sea, no sé si a eso se referían con los pasos a seguir ante un siniestro. Después está toda la parte de liquidación del siniestro, de ver un perito, de analizar, de ver causa raíz, para analizar qué es lo que ocurrió y cómo
cómo continuar, cómo aprender de eso y cómo hacer para que no vuelva a ocurrir. Después Adrián nos preguntaba recomendaciones, ejemplos de protocolos de respuesta para escenarios industriales. Ahí depende mucho, Adrián, para qué industria lo necesitas. Yo recomiendo ir a las normas, ir a boletines técnicos donde divulgamos, o sea, todos los que estamos en el tema estamos divulgando continuamente diferentes ejemplos de protocolos para diferentes industrias. Depende si el escenario es muy específico o no, si va a ser sencillo o no encontrarlo o tener un protocolo. Bueno, ¿qué normativas? Ahora en normativas que nosotros recomendamos con respecto a o sea, hay mucha normativa interna, depende para qué industria, por ahí podemos ver qué normativa, en todo lo que tiene que ver con incendio, está en FPA, pero también está después, tenemos boletines de Factory Mutual, realmente hay mucho para analizar, además de las normativas de cada país, por supuesto, que hay que seguir. Referentes a todo tipo de siniestros relacionados a dicha temática, ¿dónde podemos nosotros como cuerpo de bomberos intervenir operativamente en la misma? Entiendo que lo que están preguntando es dónde pueden encontrar información sobre siniestros y temática de diferentes siniestros. Hoy lo que recomiendo es, nosotros dentro de nuestra página web tenemos un reporte de siniestros, donde hacemos un clipping de noticias y dependiendo, o sea, podemos analizarlo por actividad, por lugar geográfico, por fecha, podés tener acceso a muchísimos siniestros. Bueno, material de consulta lo mismo, que son estas, o sea, acá les puse dos webs, de donde para sacar no solamente boletines técnicos, sino también siniestros, y acá donde siempre ponemos, o sea, fuentes para conocer los riesgos, ponemos la experiencia, y cuando hablamos de la experiencia, no solamente hablamos de la experiencia propia, sino de la experiencia de otros. Voltaire decía que la gente inteligente aprende de la experiencia del otro, no necesita aprender de la experiencia propia. Y ahí es donde vemos la gran importancia de leer sobre siniestros, de qué ocurrió, de cómo ocurrió, de análisis. Todas las normas están hechas en general como consecuencia de siniestros y tienen muchísima bibliografía al respecto. Bien. Bueno, pasando un poco al análisis de riesgos de forma remota, que acá había algunas preguntas que creo que quedaron copiadas después, sobre cómo estamos trabajando hoy en la pandemia de forma remota. Todos estos análisis y métodos que vimos antes, con todos estamos trabajando hoy. Algunos en mejor medida, otros con más dificultad, pero en todos seguimos trabajando de forma remota. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente adelantando todo lo que tiene que ver con entrevistas que se van a tener que hacer al asegurado, o sea, dejando las recorridas o las visitas a planta y las visitas específicas de equipamiento para cuando podamos acceder a las plantas, pero estamos haciendo muchísimo foco en lo que es el análisis de riesgos. El análisis de escritorio, pidiendo muchísima información, o sea, ahí realmente se necesita de mucho apoyo del cliente, de la fábrica, del técnico, que nos pueda proveer no solamente las memorias técnicas, los detalles de equipo, sino también mucho de la experiencia, porque puede ser que dentro de los planos haya modificaciones y que no estén debidamente formuladas o actualizadas en los planos, entonces ahí se necesita mucha información. Dentro del análisis de riesgos de forma remota, nosotros lo que vemos como fortaleza es que te permite, o nos permitió obligadamente, actuar sobre diferentes análisis de riesgos que estaban postergados por un tema de costo, por un tema de accesibilidad o por un tema de disponibilidad de planta. Muchas veces el técnico no está en la planta o la persona de mantenimiento con la que necesitamos entrevistar
no está disponible, y de esta forma, o sea, realmente todas esas dificultades, esas barreras, se bajan y nos permite avanzar mucho más rápido. Eso vemos como una gran fortaleza. Ahí uno de los ítems más importantes que cambia respecto a las visitas a planta es que se necesita ingenieros mucho más especializados, con más experiencia para hacer este tipo de análisis, porque requiere como una capacidad de abstracción mucho mayor que una visita que se hace al sitio. En la mayoría de los casos igualmente quedan pendientes, no la mayoría, pero en muchos de los casos quedan pendientes visitas a la planta para cuando se pueda hacer, pero realmente el beneficio de poder avanzar con un análisis, que si no después lleva muchísimo tiempo, muchos de estos análisis son muchos días, muchas semanas de análisis, o sea, de trabajo de escritorio, de trabajo de analizar, de verificar probabilidades, de verificar hipótesis. Entonces, todo ese trabajo se puede ir adelantando de forma remota. La debilidad, como ya lo sabemos, tiene que ver con el no poder analizar con un ojo mucho más crítico, con un análisis cruzado, porque es una persona que no está en planta siempre, las instalaciones. Como les decía, en general, este análisis depende del tipo de análisis del que estemos hablando, por supuesto, del alcance, pero se deja para posterior. Y realmente, o sea, y otro punto que comentamos antes tiene que ver con esto de que hablábamos de la evolución de los riesgos. Cada vez más se trabaja no sobre la maquinaria, porque la maquinaria, sabiendo el modelo, sabiendo la descripción, sabiendo el detalle de cada uno de los equipos, instalaciones, nosotros conocemos mucho sobre los riesgos que tiene, sobre los riesgos intrínsecos, no solamente de la actividad, sino del equipo en particular. Pero hoy se hace muchísimo foco en la parte del factor humano, sobre las capacidades, sobre los planes de continuidad, sobre las capacitaciones que tuvieron, sobre las simulaciones. Entonces, todo eso sí hoy, o sea, al menos nosotros estamos trabajando muchísimo y de forma normal, porque de forma remota se puede trabajar súper aceptable. Bien, y esto, o sea, lo que nos da la oportunidad cuando nosotros empezamos a trabajar, nosotros habíamos hecho varios trabajos de forma remota, en general siempre preferimos también porque nos gusta recorrer plantas, nos gusta estar muy en contacto con el asegurado, con el cliente, con la persona que está en planta. Extrañamos la parte de caminar una planta y detectar ciertos riesgos, pero lo que nos da la oportunidad es de llegar a mucha más gente, o sea, nos da la oportunidad de poder estar más rápido en un análisis de riesgos. Hoy en día se está dando que muchas plantas se están automatizando, por ejemplo, este es un ejemplo que conversaba hoy con uno de los chicos de oficina técnica. Se está dando que muchas de las plantas están automatizando procesos porque no tienen la posibilidad de que la gente esté disponible en planta. Pero se están automatizando procesos sin analizar riesgos. Nosotros nos llamó una planta particular y estamos empezando a hacer un HAZOP para analizar los riesgos y ver qué ajustes hay que hacer a ese proceso, a ese proyecto de automatización. Eso es importantísimo y eso se puede hacer de forma inmediata, no se necesita tomar un avión, coordinar e ir, o sea, simplemente la coordinación es mucho más rápida y nos permite estar en cualquier lugar de Latinoamérica en cualquier momento. Entonces, tener la posibilidad de tener gente muy especializada, toda junta, a disposición para hacer un análisis de riesgos, realmente es una oportunidad que creo que llegó para quedarse, o sea, va a ser parte de este nuevo mundo que descubriremos en breve, esperemos. Bien, y después, metiéndonos un poco más en cuáles son las conclusiones que nos ha dado esta pandemia, tiene que ver con que realmente es importantísimo tener políticas de gestión de riesgos, porque hoy en día hacer inversiones es difícil, es complejo, o sea, tenemos muchísimos impedimentos
operativos y prácticos para hacer inversiones en las plantas y bajar los riesgos. Hay muchos riesgos que cambiaron y que en la medida en que no tenemos claro cuál es el criterio de mantener el criterio, o sea, cuál va a ser el umbral de riesgos que estamos dispuestos a tener en una planta, nos va a ser muy difícil actuar en consecuencia e invertir bien, ¿sí? Nosotros acá hacemos mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que, o sea, son muchas veces la adecuación de un proceso, la adecuación de un equipo, o sea, realmente lleva inversiones grandes. Entonces, cuando tenemos que ver si tenemos que hacer, o sea, por ejemplo, hacer una instalación de sprinklers o hacer un muro de división de 2 sectores, o sea, tenemos que tener un análisis de riesgos hecho para poder ver cuál va a ser el impacto de cada una de esas medidas. Bueno, como dijimos, parametrizar los riesgos, o sea, tener hecha la matriz, que esto es algo que les dejo para que puedan evaluar realmente si tienen parametrizados los riesgos. En este momento tenemos mucho menos margen, porque hay riesgos que ya nos sucedieron, entonces tenemos mucho menos margen. Una planta que hoy sale de operación, le va a ser mucho más difícil volver a operar. Entonces, tener parametrizados los riesgos, saber cuáles tenemos que prevenir, cuáles tenemos que transferir, de qué manera, es importante. Bueno, y por último, por supuesto actuar, ¿no? O sea, actuar y trabajar en consecuencia de esos riesgos y poder mantener actualizado todo este sistema. Bien, acá algunas preguntas más. Titi nos preguntaba cómo hacer supervisiones en tiempo de COVID. Depende de qué supervisiones estemos hablando. Nosotros hemos realizado supervisiones, por ejemplo, con cámaras en vivo dentro de planta, recorridas remotas, con buena definición de cámaras y gente que está en la planta, y realmente es una alternativa, depende de la supervisión. Si no, hay mucho también de procesos que tienen análisis de datos a distancia. Nosotros hacemos análisis, por ejemplo, de variables de sistemas contra incendio a distancia, donde se monitorea todo, o sea, todo desde un sistema, y uno puede ver, o sea, supervisar realmente cómo están operando esos sistemas de forma remota. Manuel, que es un amigo, nos preguntaba cuál es la mejor forma de reemplazar lo visual. A veces no se trata de cuál es yo creo que, o sea, ahí también Manuel es una persona con muchísima experiencia dentro de este mercado. Yo creo que muchas veces no se puede reemplazar, pero sí se pueden buscar muy buenas alternativas. Y si la otra alternativa es no hacer ningún tipo de análisis, realmente hacer una inspección remota, hablar, estar cerca del cliente, de la gente de planta, que es la que tiene realmente la percepción de qué es lo que está pasando, es mucho mejor que nada, por supuesto, pero se puede llegar a resultados súper, o sea, muy, muy confiables. Y también está lo de hacer visitas remotas con video en vivo, ¿no? Y después Juan nos preguntaba, ante la pandemia, cómo proceder para proteger al trabajador de la salud. Para esto hay protocolos particulares, realmente no es un tema del que conozca en profundidad. Sí, ahí lo que se siguen son los lineamientos de organizaciones particulares que trabajan especialmente con trabajadores de la salud, ¿sí? Y hay protocolos que son generales y protocolos particulares de cada una de las organizaciones. Bien, no sé si, Cristian, tenemos más preguntas. No sé si estás ahí. Sofía, sí, estoy acá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bien, perfecto. Preguntas hay un montón de diferentes tipos. Voy a tratar de agruparte algunas a ver para que las puedas contestar. La primera, y que se repite varias veces en diferentes formas, pero siempre en el mismo lugar, es cómo se trabaja o cómo podés ponderar el factor humano en el análisis de riesgo. Se pondera de la misma manera, o sea, se pondera, depende, o sea, de nuevo, es un riesgo y nosotros lo analizás dentro de una matriz, depende del alcance, depende del tipo de
de análisis que estés, o sea, ahí por ahí sería importante ver, o sea, algún caso puntual, pero les puedo contar algún ejemplo. Nosotros cuando trabajamos, o sea, uno de los últimos análisis de riesgos que hice fue en un parque eólico, y nosotros ahí, o sea, cómo es o sea, creo, lo que preguntaba es cómo se trabaja y cómo se parametriza. ¿Cómo se trabaja? Primero, o sea, hay un montón de puntos que se analizan, que va desde cómo es el plantel, cómo es la toma de decisiones, cómo es eh, el diferente rango en la toma de decisiones, eso es súper importante. ¿Cuál es el perfil de puesto de cada una de las personas que está? Se analiza si ese perfil de puestos alcanza o no alcanza para la toma de decisiones que involucra ese puesto, para las responsabilidades que involucra ese puesto. Y se analiza un poco el entorno también, eso es, o sea, a nivel general. Y después se parametriza dentro de una matriz donde se ve cuáles son las hipótesis. Por ejemplo, en este parque eólico, o sea, me acuerdo que una de las conclusiones de la parte de factor humano era que había ciertas decisiones que las tomaba una persona, pero que no estaba en todos los turnos, ¿sí? Y que si bien había un seguimiento remoto, ese seguimiento remoto tenía un horario particular. Entonces, ¿qué pasaba si tenías un problema en el horario? O sea, algo tan básico como eso, o sea, un problema en el horario en que no estaba ni el supervisor ni la asistencia remota. Y los problemas que tenían que monitorear eran problemas que realmente necesitaban una decisión, o sea, los problemas que se podían, porque vimos las alarmas que había habido, las últimas alarmas, y eran problemas que necesitaban una acción inmediata. Entonces eso realmente te puede traer un riesgo porque la persona está expuesta a un nivel de decisión para el que no está preparada. Por otro lado, otra de las recomendaciones que habían surgido en este análisis eran verificar todos las personas porque no corroboraban, o sea, no cumplían con el perfil de puestos. Eso es por un ejemplo, ¿no? De lo de factor humano. Pero ahí los invito a que si tienen algún caso particular que me escriban y lo podemos ver también. Bien, perfecto. Otra de las preguntas también que se repitió varias veces es qué software utilizan o se recomienda para la modelización de eventos no deseados o simulación de consecuencias. Bien, hay varios. Ahí tenés, o sea, tenés varios soft. O sea, todos tienen, por supuesto, ventajas y desventajas. Depende el tipo de actividad principalmente y el alcance y para qué los necesites. Nosotros utilizamos el Effect y el Risk Curve. Y después tenemos, está el FAST también, que es súper, o sea, es súper recomendable y es el que se usa en general en la industria. Esos son con los que trabajamos en general. Y después, por ejemplo, pasa que depende para qué tipo de simulación. Para simulación hidráulica tenés el HAST, por ejemplo. Pero bueno, son marcas y son diferentes tipos de software. O sea, hay algunos que son gratuitos, también está el Breeze. Digo, hay mucho, depende para qué y qué necesites hacer, va a ser el software que vas a necesitar. Muy bien, la última que te hago por este medio, después de un montón que te voy a pasar y seguramente vas a contestar. Dale. Y la hago porque ha habido otras conferencias del mismo tema y quizás veo que hay algunas personas que quizás tengan la duda, es si esto es un sistema de comando de incidentes. La pregunta es así, solamente si esto es un sistema de comando de Claro, incidentes. si la comparación es que si esto es un comando de incidentes. Lo deberíamos tener a Jorge, que fue uno de los últimos que habló sobre el tema, ¿verdad? A Está bien. Jorge Ferreira, Es- 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 otro amigo del tema. La pregunta es esto sería hoy en día en los bomberos un comando de incidente. Y por las dudas, no lo vamos a tener a Jorge acá, pero si querés. No. O sea, te doy mi opinión. La verdad es que del análisis de riesgos te pueden salir acciones para tomar con el comando, ¿sí? O sea, para ver de qué manera lo que te va a dar el análisis de riesgos te va a dar herramientas. O sea, todas estas
todos estos productos o todos estos análisis lo que te dan son herramientas que vos vas a poder usar y que vas a tener disponibles para tomar decisiones. Entonces, para un comando para ese tipo de comandos, lo que vos vas a necesitar va a ser saber con qué prioridad, o sea, cómo vas a atacar un cierto evento, ¿sí? Por los daños consecuenciales que puedes tener, por el tipo de riesgos al que vas a estar expuesto, o por cuál te genera un daño o un impacto mayor. Entonces, es una herramienta más. No diría que es un comando, sino que es una herramienta más. Bien, perfecto, respondida. Sofía, lo que vamos a hacer ahora es realmente muy sencillo, ya que estamos bien con los tiempos. Vamos a darle el micrófono a dos personas que te quieran hacer algún tipo de pregunta, así que vayan Dale. pensando y yo les voy a decir cómo vamos a hacer para seleccionar esas dos preguntas. Pero antes voy a sacar al aire, le voy a dar cámara a una persona que se llama Pedro, que además es amigo de Calcí, que es muy conocido nuestro porque es miembro de la refinería de YPF, de la guardia de refinería de YPF, que vienen a entrenar a Calcic, y justamente estuvo en ese incidente que vos comentaste, así que yo lo estuve conversando recién previamente y quería que nos haga algún comentario o que nos cuente algo acerca de esa situación. Un placer. Ahí lo estamos conectando, espero que Pedro esté preparado. Pedro, ahí nos está viendo. Ahí está. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, ¿me escuchan? Hola Pedro, ¿cómo Perfecto. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, muchas gracias. Igualmente. Bueno, un poco hablando de los preplanning, ¿no? Por suerte en refinería tenemos y trabajamos sobre los escenarios catastróficos y sobre preplanning Emergencia. en todas las unidades del proceso. Y justamente, bueno, depende de quién lo mire y cómo lo vea. Me tocó estar, o por suerte o por desgracia, en el famoso incendio del Coque, a mí y a un grupo de mis compañeros, ¿no? Pero gracias a estudios previos, a entrenamiento, al pre-planning, a identificación de riesgos de las unidades, en particular esta, pudimos acotarlo, pudimos trabajar en forma conjunta con distintos cuerpos de bomberos. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos que lamentar más que lo material, ¿no? Exacto. Sí. A ver, Pedro, la verdad es que esto no estaba arreglado. Creo que si lo hubiéramos querido arreglar no hubiéramos podido. Yo siempre lo cuento, porque realmente cuando uno habla de preplanificación de emergencia suena algo como súper subjetivo, donde realmente es algo muy abstracto, y realmente en ese incendio es algo que todos los argentinos, hay gente que está, o sea, por ahí que no es de Argentina y que no conoce en detalle, pero fue el incendio de una refinería más grande de la Argentina, que pasó el 4 de abril del 2014, ¿fue? 2013. 2013. Sí. Y fue, El o sea, 2, se dio... en realidad el 2 de abril. 2 de abril. El plano Malvinas. Es verdad, Sí. es verdad. Y se dio en una situación de una lluvia Sí. totalmente inusual, que se inundó y tuvo consecuencias tremendas sobre toda la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, Sí, y sobre la refinería que está en Ensenada, que está muy cerca de La Plata. Impactó donde... igual que impactó en La Plata y en parte de Berisso y en Ensenada, impactó de la misma forma dentro de la refinería, ¿no? Sí. Era algo no planeado, o sea, si bien tuvimos lluvias de dimensión importante, ¿no? De caudales importantes, esto sobrepasó todo, ¿sí? Sí. Pero bueno, si bien no era un pre-planning, sí, esa hipótesis era una hipótesis totalmente, o sea, de muy baja frecuencia, o sea, claro, se actuó bien con la preplanificación que había de los eventos. Ustedes, o sea, bueno, la verdad es que es un caso práctico, o sea, es un ejemplo de la importancia de la preplanificación de eventos en una industria que tiene muchísimos riesgos, ¿no? Y muchísimas, o sea, personas que trabajan y que hay que cuidar y hay que proteger, y muchísimos bienes que también, si uno no conoce cuáles son las consecuencias de cada acción, digo,
O sea, uno ve un fuego y dice, lo voy a ir a apagar, pero quizás, o sea, si uno conoce en qué proceso se está dando ese fuego, en qué condiciones, cuáles son las condiciones del sector y de la maquinaria de ese proceso, sabe que, o sea, va a ser gastar toda la reserva de agua que tenés y poner quizás en peligro a la gente, y lo que uno tiene que hacer es proteger las instalaciones que están contiguas, o cerrar válvulas, o tomar ciertas acciones sobre el Conocer proceso. el escenario, ¿no? Conocer el escenario y bueno, de destacar, aparte de trabajar sobre los pre-planning y que lo continuamos haciendo, como guardia de emergencia, como equipo de trabajo, creo que es destacable el trabajo de mis compañeros en ese día, porque nos autoconvocamos. Bueno, en mi caso yo estaba en el del minuto cero, como varios de mis compañeros, pero es destacable el trabajo en equipo, que es parte también de conocer, que todo el equipo conozca la planificación previa, ¿no?, a la emergencia, y conocer el Sí, equipamiento y un montón de cuestiones previas a la emergencia para, como el preplan, ¿no?, propio, para cuando pase, ¿sí? Porque en algún momento, Dios no quiera, puede pasar algo, pero hay que estar preparado. Básicamente, bueno, quería acotar un poquito esto, y excelente. que Cristian, bueno, amigo de la casa soy, amigo de Cristian, y hace años que vamos a Calcic, que entrenamos juntos, y él conoce un poco toda la historia esta de lo que nos pasó, y gracias al entrenamiento también que nos da Calcic, porque es importante el trabajo en equipo, y es parte de la planificación, ¿no? Totalmente. La capacitación, ¿sí? Es parte del entrenamiento, es todo un conjunto de cosas, ¿sí? Así que bueno, Exacto. quería un poquito ayudar en estos temas que son importantes. Exactamente, sí. Ahí la verdad es que dentro de las preplanificaciones y dentro de cuando uno hace un mapa de riesgos, el tema de que la gente que trabaja en una, por ejemplo, en una refinería, conozca los riesgos, o sea, que estén identificados, que los conozca y que estén capacitados para actuar frente a cualquiera de un incidente, de un accidente que pase en el lugar de trabajo, es importantísimo. Es importantísimo, sí, tal cual. Así que bueno. Muchísimas Bueno, gracias. No, gracias a vos. A ustedes. Gracias, Bueno, Cristian. no, Pedro, gracias a vos, gracias por el testimonio, y por estar ahí del otro lado escuchando. Lo que vamos a hacer ahora, Sofía, es abrir el micrófono para 2 personas más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los primeros 2 que escriban en el chat yo, así de sencillo, yo les voy a dar el micrófono para que puedan hablar, y hacer una pregunta directamente a Sofía, que nos está escuchando. Tienen que escribir yo en el chat y con eso ya es suficiente. Los 2 primeros que yo vea son los que les vamos a dar el micrófono y el audio para que puedan hacer la pregunta directamente a Sofía. Por otro lado, sí, aseverar, y también todo lo que dijo Pedro, sí, con la gente y los muchachos de IPF hace tiempo que se entrenan, yo diría 20 años, desde que inició Calcic, Sí. que se entrenan en Calcic, y es cierto y reconocible cómo ellos trabajan y cómo se esmeran y lo profesionales que son en los entrenamientos, incluso lo exigente que son para nosotros a la hora de generar los escenarios y demás. Tenemos la primera que ya escribió yo, que es Flores Alicia. Flores Alicia, ya la encontramos, le estoy reactivando el audio. Te estoy pidiendo que también inicie video. Flores Alicia. A ver si nos escucha. Alicia. Igual, Cristian, o sea, también, o sea, yo de nuevo lo repito por si alguien se sumó más tarde, dejo mi mail por cualquier consulta que me quieran hacer o que no hayamos contestado, o que cuando la contesté no se haya contestado, no se haya entendido la respuesta, quedo a disposición. Bien, perfecto, gracias, Sofía. No puedo, o Alicia por algún motivo no está tomando audio, no sé por qué. Ahora sí. ¿Alicia? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Hola, Alicia. ¿Cómo están? Sí, quería hacerte una pregunta respecto que mencionás que uno cuando hace el análisis de riesgo o llega a hacer la matriz, todo, siempre vemos que la incidencia está en la parte del factor humano.
¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos gente que no tiene la capacitación o no es idónea al cargo que está llevando? Porque sucede, uno hace un análisis de riesgo, la matriz, todo, y cuando vas a ver si es el personal es competente, no es competente y por ahí tiene experiencia en lo que hace, pero no tiene la capacitación o no tiene la educación. Mira, ahí la verdad es que muchas veces, o sea, me imagino, Alicia, que también, a ver, o sea, algunos casos, o sea, muchas veces pasa que es difícil cambiar eso desde adentro, son riesgos que se identifican, pero que es difícil actuar sobre esos riesgos que uno identifica. O sea, vos te referís principalmente a cómo actuar. Sí, porque algunas veces uno puede, es como dice, uno puede recomendar y decir que a veces hay que hacer un cambio de personal porque por ahí puede tener la experiencia, pero no tiene la parte educativa o todo lo que tendría que tener para ser un personal idóneo para estar a cargo del cargo que Mira, está desarrollando. perfecto. Sí, o sea, es una buena consulta porque es algo que sucede muchísimo y que ahora que estamos haciendo todos mucho foco en el factor humano, salen a la luz muchos de estos temas. Ahí mi recomendación es que trabajes primero en generar perfiles de puesto para los puestos críticos. Digo, no hace falta armar un perfil de puesto para todas las personas de una empresa o de un establecimiento, sino para puestos críticos, que son justamente los que van a tomar decisiones en cuestiones críticas. Entonces, cuando armes el perfil de puesto, los perfiles de puestos tienen en general, o sea, pueden ser más amplios o más escuetos, pero en general dos capítulos. Uno que tiene que ver con la experiencia, que es esto que vos contás, que tienen, no sé, tiene que tener tantos años de trabajo en tales puestos, expuesto a tal actividad, y por otro lado, las condiciones de formación, ¿sí? O sea, ¿qué formación requiere ese puesto? O sea, qué posgrados, qué cursos. Por ejemplo, hay puestos para brigadistas que necesitan el curso de CalSIC. Digo, voy a un ejemplo que todos los que estamos acá conocemos. Entonces, si se necesita ese curso, si se necesita ese certificado de formación formal y está en un perfil de puesto, es mucho más fácil exigirlo después. O sea, es mejor tenerlo como una norma de un sistema y que sea el sistema y no ir contra la persona en particular. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, porque sucede que uno puede hacer un análisis, hacer la matriz, todo, y cuando llegas a las personas es como que, no sé si Te puede cuesta suceder que a actuar. veces exactamente, y vos decís, y vos la ves a las personas, ¿viste? Y vos sabés, y es como que te miran como que si uno quisiera como, no sé, no quiero Sí. capaz que algunos que son seguridad y higiene o que están en el rubro, como que somos como que nos miran como si quisiéramos nosotros implementar o dar órdenes, y no damos órdenes, solamente No, recomendaciones. no, es que eso, o sea, yo por eso te recomiendo trabajar en perfiles de puesto, o sea, Mm, para los puestos críticos, porque por ahí ese es un ejemplo que vos encontraste dentro del muestreo que haces cuando haces un análisis de riesgos, pero puede haber casos que se repitan y que por ahí no son tan, que no son tan fáciles de identificar. Entonces, tener el perfil de puesto de la persona, o sea, de todos los puestos críticos, va a ayudar a que después se tengan que cumplir y exceda la función de la recomendación de una persona, que en este caso sos vos, que identificaste muy bien los riesgos, pero identificaste que hay personas que no cumplen con el perfil de riesgos que se necesita. Y ahí es importante que haya personas que manejen el establecimiento, que manejen la empresa, involucradas en la definición de estos perfiles. sí, es verdad, es como que siempre la ayuda principal, que la gerencia también siga un lineamiento y que también sea la mano derecha que te pueda dar la mano y acompañar con esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si no es, o sea, a veces es difícil. Y la otra cosa es informar sobre los riesgos. Para mí, o sea, las conclusiones de los análisis de riesgos que realizan todos, o sea, los licenciados en higiene y seguridad, las personas que están responsables de riesgos, de medio ambiente, de seguridad, o bueno, del puesto que sea,
es bueno que se visibilicen, o sea, que se entreguen y que se pueda trabajar con eso, que no quede en un cajón de una persona en particular. Sí, es Alicia, verdad. Muchísimas gracias. Alicia, ¿de No, dónde nos por estás favor. hablando? Desde Jujuy. Perfecto, muy bien, Ahora, Alicia, desde el norte del país. Aprovecho, Sofía, antes de darte la próxima pregunta a Adrián Calvo, creo que era quien seguía, que tenemos gente de Argentina, por supuesto, gente de Bolivia, gente de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de España, de Guatemala, desde México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, desde Estados Unidos, desde Uruguay y desde Venezuela. Sofía, te han estado escuchando durante todo este rato Bueno, en muchas tu, gracias. en tu excelente presentación, y ahora vamos a buscarlo a Adrián Calvo, que vamos a reiniciar el audio y vamos a ver si podemos activar su cámara. Dale. Adrián, si me estás escuchando, tendrías que... Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está Adrián Calvo. Hola, Adrián. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Bueno, Adrián, yo ¿cómo quería hacer estás? una consulta. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta un poquito más específica. Yo soy Sí. de bomberos voluntarios y la pregunta es, ¿cómo trabajar los bomberos voluntarios con análisis de riesgo con las empresas locales? Por ejemplo, el análisis que nosotros podemos llegar a hacer, si bien por ahí realizamos... Si bien realizamos visitas a empresas y distintos locales, ¿cómo podemos trabajar sobre el análisis de riesgo con las empresas puntualmente? Mira, hay dos temas que se me vienen a la cabeza ahora y que he visto ejemplos donde entidades de bomberos trabajan dentro de una zona, o sea, ustedes tienen una zona determinada, ya sea un parque industrial, una Claro, ciudad. ¿Vos de dónde sos, exacto. Adrián? De Santa Fe, de Roldán. Bien. Bueno, vos tenés, o sea, en Roldán tenés, o sea, vos tenés identificadas cuáles son las plantas industriales, los establecimientos que tenés, además de lo que es viviendas, ¿no? Entonces, ahí dentro del vos ahí, o sea, podés hacer un mapeo de riesgos, que no va a ir a algo específico, o sea, después vas a ir a lo específico, pero primero tenés que hacer un buen mapeo de riesgos de dónde está, o sea, cuál puede ser la hipótesis, o sea, que levantes el teléfono y te digan si está prendiendo fuego o hay un escape de algún tóxico. ¿En qué lugar? ¿Cuál va a ser la hipótesis de mayor riesgo? Quizás es un hospital, quizás es un teatro, quizás es no sé, ahí no tienen una refinería, pero puede ser alguna planta que esté rodeada o sea, que esté al lado de un hospital. Digo, vos podés empezar a identificar dónde están tus riesgos. O sea, tus riesgos van a ser los diferentes establecimientos, qué consecuencias puede tener cada evento en cada establecimiento, y analizar eso, tipo de eventos con su frecuencia y su intensidad, y ahí lo que te va a dar, se te van a ordenar cuáles son tus prioridades. Los que te den mayor riesgo, que puede ser, no sé, por ejemplo, la verdad es que he estado en Roldán, pero hace tiempo y ahora no se me viene ningún ejemplo concreto, real, pero puede ser, no sé, una industria que esté cerca de un jardín de infantes, por ejemplo, y que vos digas, realmente acá, o sea, tengo que actuar de esta manera, o trabajan con algún producto particular que tengo que conocer más, y ahí sí, o sea, a esa planta poder conocerla y saber si tenés que ir a atacar un incendio o ir a ver cualquier evento en particular, dónde están las válvulas de corte, cómo vas a poder, no sé, ingresar, saber dónde está el tanque de ese material o de ese líquido inflamable, por ejemplo. O sea, una vez que vos tengas establecido cuáles son tus sectores de mayor riesgo, tus establecimientos de mayor riesgo, vas a poder hacer un análisis específico sobre cómo actuar con diferentes hipótesis o con las hipótesis más críticas sobre ese tipo de industrias o eventos. Bien, exacto. Bien, habías comentado algo sobre el tema de trabajar a distancia, ahora con el tema de la pandemia y todo eso. ¿Se puede trabajar con estas empresas? Nosotros, por ejemplo, hacemos visitas y todo, como mencionaste, pero ¿se puede trabajar
a distancia con el tema de los planes de emergencia de las empresas, como para ir haciendo un análisis distinto? Sí, se puede trabajar, se puede trabajar y se puede ir avanzando. No sé realmente en cada localidad cómo están manejando las aprobaciones legales. Si eso realmente no sé, y habría que averiguar si vos tenés que hacer algún tipo de certificación, si es válida la visita remota o el análisis remoto. Ahora, respecto de los riesgos, se puede avanzar y se puede avanzar muchísimo, porque podés tener entrevistas para ver cómo están trabajando o sea, te pueden mandar el plan de emergencias para ver qué tipo de capacitaciones tuvieron, podés analizarlo, podés ver si está actualizado, si no está actualizado, si están todos los riesgos evaluados dentro de ese plan de emergencia, si contempla hipótesis de alta frecuencia y también hipótesis con baja frecuencia pero de alta intensidad. Muchas veces los planes un caso típico de error en un plan de emergencia es que se contemplan y se capacita a la gente, se la instruye y se hacen simulaciones sobre los eventos de alta probabilidad. Y los de baja probabilidad o sea, algunos típicos como un incendio sí, pero por ejemplo algunos que puede ser, no sé, intoxicación o algún escape, muchas veces se dejan de lado y no se simulan. Y por ahí puede ser un buen momento si tienen un equipo o sea, algún sistema para simularlos o mismo para capacitar a la gente. Me parece súper importante la capacitación que ustedes pueden dar a la gente de cada una de las plantas. Bien, perfecto. Muy claro y muchísimas gracias. No, por favor, Adrián. Ahí agrego un punto. Nosotros cada vez que analizamos una planta una planta industrial, principalmente, una de las preguntas que le hacemos a la persona es si los bomberos conocen la planta. Para nosotros es súper importante saber si los bomberos conocen los riesgos específicos de ese establecimiento, si han tenido contacto y si en caso de una emergencia van a saber cómo actuar. Así que lo que preguntaba Adrián es muy válido, es muy buen ejemplo. Bien, Sofía, creo que hemos llegado al final, has estado más que bien, hemos tenido una participación de 320 personas, 330 más o menos, de forma permanente. La exposición estuvo excelente y de parte de Calcic y de todos los que formamos el equipo de Calcic, darte las gracias por tu tiempo. Armar una presentación lleva su tiempo y volcar toda la experiencia y tan bien como lo has hecho también es una cualidad que nosotros valoramos mucho. Así que de parte de todo lo que es Calcic, darte las gracias y nos veremos seguramente en una próxima conferencia. Por supuesto, gracias a ustedes por invitarme, Arturo que se comunicó conmigo, y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Bien, gracias Sofía, muy amable. A todos los que han estado Hasta del otro luego. lado de la pantalla y escuchando la conferencia de Sofía, les damos las gracias nuevamente, gracias por estar siempre escuchando estas conferencias y bueno, esperemos que haya sido de utilidad, yo creo que sí, por lo que están comentando en el chat. Y bueno, nos vemos seguramente el próximo jueves en una nueva conferencia. Muchas gracias y cuídense.